sí, yo eh, sé que tienen un proceso de investigación encima y pues la actividad 3 ya ustedes la tuvieron que haber revisado, siempre es un poquito extensa, pero bueno, todo tiene Sí. solución, no, no crean que no. Bueno, para los que acaban de llegar, les había solicitado en unos minutos anteriores si están en capacidades de descargar un código QR en su celular, un lector de código QR en su celular, lo descargaran y lo tuvieran listo, o si no lo pueden hacer, no hay problema porque les voy a compartir el enlace por acá. Voy a iniciar esta noche con un ejercicio de interactividad y por eso es el lector del código QR. Mm, para los que lo pudieron descargar, entonces les voy a compartir la pantalla para que puedan acercar su lector y escanean el código. ¿Mm? Para los que no lo hicieron, no se me vayan a preocupar. ¿Listo? Están ahí, ya la moví. Hasta las 6, pero la siguiente página es la que no he podido ver. Ah, ya, ahí ya. Bueno. Profe, el Kahoot está cargando, pero ahora dice que está esperando por más jugadores y no, no hay Ah, problema. ¿cómo así que está esperando por más jugadores? Ay, Dios. Carajo, Marcia, tienes zapatas frega. No, para que me los puse, yo se los mostré a Pancho, dijo Pancho, de salieron malos y estos son de Ana Nuevo. Nuevo. Al lado, ya venían todos, me toca mandarlos a que No, yo no le puse cuántos jugadores. ¿Le diste Start? Lo Cuando tú tengo listo. ingresas tu nombre, él le da Amor, Start. porque ahí, colócalo Y el ahí. Profe, Start se activa. yo ya Sí, entré. le di Start y quedó ahí, está cargando, dice conectando a Kahoot, pero no. No, porque ahí ya salen las preguntas. Ahí ya comienzan a salir de 1 a 10 las preguntas. No, ya me está pidiendo un nickname y OK, go. Vamos a ver. Espérate. Uy, tengo que quitarle el sonido a todo esto. Si no, me van a enloquecer ustedes con el sonido. Ah, listo, ya Bueno, pude entrar, profe, ya lo pude entrar. Lice Viviana, ¿hasta ahora llegas? Bueno, ya por ahí escucho soniditos, o sea que ya pudieron entrar. Nada, Juan Carlos. En el enlace que les acabé de compartir hace poquito, ahí ya puedes entrar. Bueno, 5 minuticos más para que responda.
segundos un gráfico al lado y arriba dice Ajá. mostrar pregunta y En este último enlace que les acabo de compartir, tiene que dejarlos entrar ya directo. sí, profe, ahí sí se ven las preguntas. Ahora sí ya, Directamente sí se pueden ver. directamente es con todo En la misma con, forma que se ve en la presentación de PDF que nos estás mostrando compartiendo pantalla. no, pero no era así, no era así, tenían que verlo. Ay, Sale Dios. como verdadera o falso en términos la pregunta y salen 20 segundos un gráfico al lado y arriba dice Ajá. mostrar. Ah, no, pero ahí estás como si fueras yo. Entonces vas a ver las películas, vas a ver las respuestas. Ahí no es. Bueno, listo, tiempo. Ya corrió mi cronómetro. Manuel, tú, sí, Manuel fue el que pudo entrar, ¿no? ¿Quién fue el que pudo entrar? Fabricio. Fabricio y Sí, Sandra, profe, creo que ya fueron los pude que pudieron ingresar. entrar a Sí, Zoom. yo pude ingresar y ya respondí las preguntas, son 10 preguntas. Tuve 8 ¿Cuánto buenas y 2 sacaste? malas, pero ya pude. 8 buenas y 2 malas. 8144. Sí. Ah, ya. ¿Y Sandra? Bueno, bueno, a ver, vamos a irles respondiendo aquí ahora sí. ¿Cómo nos va aquí? Bueno, la primera será ¿qué? ¿Verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera. ¿Qué dicen los demás? Verdadera. Ujú. Sí, o sea, la evaluación es un procedimiento, ¿sí? Para adquirir información. Una información que uno la puede cualificar o la puede cuantificar. Falsa. Oh, ¿por qué falsa? Porque yo me equivoqué. Eso está mejor. Bueno, la segunda, Disculpe, yo puse falta por el tema de formación de juicios de valor. no, porque es que los juicios de valor son los que se cuantifican, profe. Ah, ok. ¿Sí? Por Entonces es eso verdad. es. Bueno, bueno, la segunda, ¿Verdadera? sí, Verdadera. verdadera, es verdadera. Evaluación implica No, tener pues, pero información de diferentes puede ser fuentes como falsa, retroalimentación, exámenes, tareas ¿Por y qué? diversos. porque también puede ser de observación. Dice, la evaluación implica obtener información de diferentes fuentes como realimentación, exámenes, tareas y diversas interacciones con el educando. Teniendo interacción con el educando, pero posiblemente para mí una evaluación sea observativa, como yo lo hago con los niños. Puedo ver el desarrollo después de que yo les he explicado. Entonces, no necesariamente por eso yo particularmente puso que era falso, Yo pero puse pues, verdadera tiene creyendo. sentido. A ver, cuando uno hace evaluaciones de cualquier tipo, siempre vas a tener un dato de forma cuantitativa o cualitativa. Sí, ya sea porque el dato sea bueno, aceptable, excelente, o porque sea 5, 4, 5 o 1.
pero es un dato y lo tenemos que diferenciar del proceso. Bueno, los métodos de evaluación del aprendizaje deben elegirse por la necesidad y las características que se van a evaluar en los estudiantes. Verdadero. Sí, verdadero. Sí, claro, es verdadero. Sí, las necesidades de los estudiantes y las características siempre tienen que estar presentes. ¿Sí? Por eso cuando empezamos la actividad de hoy, yo les dije, quienes puedan acceder al código QR porque es que se necesitan ciertas habilidades para hacer eso que llegaron a hacer los 2 o 3 que entraron, ¿sí? Tener la disposición para cacharrear, estos procesos tecnológicos, cuando uno no los desarrolla en función no del estímulo y la respuesta, sino en función del proceso, pues usualmente se aborda, porque pues la gente quiere que ya todo esté ahí, sí, pero mire cuántos procesos y sin buscar un código, un lector código QR, descargarlo, presentar el código, interactuar con el código, ir al sitio, ahora me pide que me loguee, no me deja entrar con el código, o sea, todas esas cosas son procesos, ¿sí? Y si yo supiera que todos mis estudiantes son ingenieros de sistemas, pues ya, listo, miren a ver cómo lo hacen. Pero como sé que no todos son ingenieros de sistemas, que estamos haciendo este acercamiento, esa es una característica de los estudiantes, ¿sí? Para poderlo hacer. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Pues bueno, plan A, plan B, plan Z, tenía que tener todo listo porque si quería hacer el ejercicio tenía que buscar cómo, desde las características de ustedes, desde las mismas necesidades del tema, pues lo tenía que generar. Los tipos de evaluación que el docente puede desarrollar para los aprendizajes son diagnóstica, formativa y sumativa. Verdadero. Desde la teoría que existe, Falso. no, es verdadero. ¡Eh! Es verdadero porque desde la teoría de la evaluación, pues tenemos evaluaciones diagnósticas, que son las iniciales. Este ejercicio es un ejercicio diagnóstico. A pesar de que les puse un correo el martes de que le hicieran lectura al documento de las experiencias, de las narraciones que están ahí, yo sé que de pronto lo hicieron, de pronto no lo hicieron, pero ninguno de ustedes se imaginaba que les iba a salir con un quiz, ¿sí o no? Yo pensé que iba a preguntar por el pato, pero... Sí, claro, pero sí. La que más nos gustaba y cómo la interpretábamos en la educación en nuestra práctica docente. No, pero es que ese pedacito es después, pero es que yo tenía que empezar a traerlos a ustedes en función, ¿sí? De que por lo menos revisaran la plataforma para llegar hoy, el eje 3. La formativa, pues es la que se desarrolla en forma cualitativa, ¿cierto? Cuando hay realimentaciones. Y la sumativa, pues es la que necesariamente nos lleva a cuantificar un dato, ¿sí? La quinta, cuando la evaluación se interpreta con referencia a la norma, el resultado se describe en términos de desempeño del grupo y de la posición relativa de cada uno de los estudiantes evaluados, pues obviamente en el grupo. Pues verdadero. Verdadero. Es verdadero. Verdadero, pero yo no entiendo qué es con referencia a norma. Referencia a la norma significa que existe un parámetro dentro del sistema de evaluación de la institución educativa. Eso es como ¿Sí? un currículo técnico, profe. Sí, lo que pasa es que en los procesos del currículo, en los elementos del currículo está la evaluación, pero la evaluación en el PI, tanto de la escuela como de la universidad, debe tener descrito todo el sistema de evaluación. Y el sistema de evaluación tiene que estar enmarcado en el proceso de calidad, ¿sí?, de las instituciones y de acuerdo a la norma. ¿Sí? Entonces la norma para la educación básica y secundaria y media pues está puesta en el decreto 1290, ¿sí? Y la norma ya
para la educación superior y técnica, pues está a partir de la ley 30 y de los respectivos decretos. Y siempre está en función del grupo, no solamente del sujeto. Entonces el famoso 5% que debe perder la asignatura, eso está determinado por la norma. Los instrumentos de evaluación son ejercicios de medición y recolección de datos que tienen distintos formatos atendiendo a la naturaleza de la evaluación. Falso. ¿Por qué es falso? No, verdadero. Pónganse de acuerdo. ¿Es falsa o es verdadera? Para mí verdadera. No sé. Para mí es verdadera también. Porque depende de lo que se esté pudiendo establecer el instrumento. Entonces por eso dice que atendiendo la naturaleza de la evaluación será el Quedó instrumento. bueno el arroz. Bueno, es verdadera, ¿sí? Es verdadera porque, pues, si en la pregunta 1 nos lo están diciendo, ¿sí? Que hay unos rangos, cuando tenemos rango, pues tenemos son datos. ¿Tu papá no quiso comer? Eso es netamente cuántico. Bueno, los instrumentos de evaluación del aprendizaje pueden ser evaluaciones escritas como ensayos, preguntas directas, respuestas cortas, exámenes de opción múltiple, relaciones, evaluaciones prácticas como exámenes orales, prácticas de casos, exámenes clínicos, objetivos de estructurados, observaciones como reportes del profesor, listas de cotejo, rúbricas, registros de desempeño como libretas de registros, portafolios, registros de procedimientos o autoevaluación y evaluación por pares, reportes del educando y de los compañeros. ¿Todos esos serán instrumentos o serán técnicas? No es verdadero, pero era falso. ¿Cómo así? ¿Por qué? Como lo dijo la maquinita acá. ¿La maquinita nos dice que es falso? Sí. No, pues yo escribí verdadero y me dijo Es falso, porque es que una cosa son los instrumentos y otra cosa son las técnicas de evaluación. ¿podríamos ampliar esto? No Claro. podría ser más específico. Claro, lo que pasa es que la pregunta tiene todo. Tiene instrumentos y tiene técnicas, pero el enunciado dice que sí son instrumentos. Sí, esta es una pregunta ambigua. O sea, que Porque los tiene, como los ensayos, toda la didáctica como tal es el instrumento. ¿O me repito? el instrumento es el documento que tú elaboras, ¿sí? Y ponderas, ¿sí? Pero es que, por ejemplo, las evaluaciones escritas son técnicas, pero lo que está después de los 2 puntos son instrumentos. ¿Reporte, lista de cotejo, rúbrica? Sí, claro. Entonces, la pregunta tiene, digamos, cuando uno hace preguntas tipo IFEX y todo ese ejercicio de contextualización de las preguntas, tiene que saber manejar lo que los profesores decimos las cascaritas, ¿no? Porque puede ser el contexto está bien, pero una sola palabra hace que la pregunta cambie de sentido. ¿Sí? Entonces esta es falsa. Pero se me recuerda que las cascaritas se las lleva el tren. Bueno, la octava, los criterios de una buena evaluación son validez, confiabilidad, equidad y calidad. Falso. Es falso, porque equidad y calidad no son criterios de la evaluación. ¿Mm? Bueno, las rúbricas son una herramienta que ayuda a evaluar el aprendizaje del alumnado, haciendo que los propios estudiantes también conozcan sus errores mediante la autoevaluación. Sí. Falso. Verdadero. No, es verdadero. Porque la rúbrica, ustedes que han hecho el ejercicio de ver su rúbrica para presentar la actividad,
¿sí? Pues simplemente están haciendo un ejercicio de autoevaluación. Bueno, si yo no presento el trabajo como dice aquí, tal, no voy a sacar los 25 puntos, los 20 puntos, los 25, perdón. Como nos Yo hace sé Sí, y nos va a bajar. Y después cuando miran ahí, uy, la profesora, ¿cómo así que no me puso 25? ¿En dónde no me puso los 25? Ah, es que el mapa no estaba interactivo, solo le puse imágenes fijas. ¿Ven? Entonces, es un ejercicio de autoevaluación. Y la décima, la rúbrica como guía u hoja de ruta de las tareas muestra las expectativas que los estudiantes y profesores tienen y comparten sobre una actividad o varias actividades organizadas en diferentes niveles de cumplimiento o desempeño. falso. No, eso es verdadero. Ah, yo pensé que era el desempeño. Bueno, sí. No. Bueno, pues Yo eso creo que nos deja ver. claro, la del maestro, ¿cómo va a ser? Porque yo había dicho verdadero, pero porque en la anterior había puesto falsa. Pero si yo digo, entonces digo que la expectativa no viene del alumnado, sino del profesor. Entonces ahí es donde me confundí entre la 9 y la 10. Ajá, sí señora. Bueno, pues el ejercicio buscaba precisamente eso, acercarnos a este tema, ¿sí? Que las autoras nos están presentando de una forma muy concreta, que nos van a llevar hasta en poder establecer ese ejercicio con las rúbricas, pero también hay un recorrido por todo el proceso mismo de, de la identificación de los modelos pedagógicos, de todo lo que ellas nos están recontando en el módulo o en el eje 3, ¿sí? Pero a su vez, ¿sí? Nos tenemos que ir adentrando y profundizando y por eso la lectura del pato. ¿Sí? Ahora sí, desde la lectura del pato, del libro de estas narraciones que nos presentan, ¿qué elementos ustedes se encuentran afines con el ejercicio de evaluar un proceso de aprendizaje? Entonces, el que quiera hablar, alza la mano. A ver, Sandra. Pues muy interesante la lectura, la verdad. A ver, a mí como que me llamó mucho la atención Ujú. cómo se describe de una manera. Se supone que todo es tan claro, todos nos hablamos de equidad y de inclusión y es un término que se vuelve uno más, pero cuando lo desglosa el autor en ese documento, lo lleva mucho a la realidad y como que nos hace uy, caramba, no somos tan inclusivos como creemos. Entonces, Bueno, me ¿tú parece muy cuál interesante. leíste, Sandra? ¿Cuál? Varios. Pues Ah, todo, ¿leíste varios? sí, pues el del pato, el del tren del fin del mundo, eh, Ujú. y el de la cigarra, Sí. muy interesante. Sí, Ah, es súper de lo que ha sido la educación y lo lleva más como a la vida real, ¿no? Nosotros vemos un niño y qué niño tan grosero, o ese niño debería comportarse así, o todo es el debería y se pone, si se hace un autoanálisis, pues sí, así nos educaron, así nos criaron y hay que hacer un clic muy fuerte, por más que estamos estudiando el tema, porque siempre tenemos la normativa y el conductismo muy arraigado, aunque no lo creamos. sí. Es mi punto. Bueno, Rosemary dice que habla de habilidades y capacidades. Eh, desde el punto de vista de lo que presenta Joana, no sé, ¿alguien más quiere comentar? Sandra, ¿quién Dame el más? tenedor. Que hay una manito No, levantada. estoy María utilizando Claudia. esto, amor. Pues, profe, yo creo que tú al hacer las lecturas te das cuenta también que te puedes criticar tu propia práctica y pues que a veces pensamos que a pesar de que le decimos que es una forma constructivista, como decía Sandra, pues hay veces que queremos hacer como lo mismo para todos, de tal forma que Ellas estaban logremos ahí. algo o esperando algo que nosotros queremos obtener y que posiblemente el resultado es diferente y viene tomado desde varios estudiantes de una forma que no te lo esperas.
Entonces, me pareció bastante interesante los métodos. Como la carne, no. Muy bien. No, tu plátano. ¿Qué Porque la carne más? es la mitad para los dos. Sandra. Y una, dos. ¿Sandra otra vez? Claro, Sí. Pues, yo me bajó la mano, qué pena, profe, pero bueno, el resumen de lo que estaba diciendo es como lo importante, de verdad, adaptarnos a cada dinámica, ¿no? De cada niño, pero eso es un arduo trabajo. Lo llevaba a la parte empresarial, porque siempre se habla de que tenemos que adaptarnos al cliente, que ya no hay masificación del producto, sino que tiene que haber una customización del producto. Y uno dice, ¿y entonces por qué no se hace en la escuela? ¿Por qué no lo hicieron en la educación? Si en todo lo demás sistemas de producción, eso se lo enseñaron a uno en la universidad hace 20 años, entonces sí se nota el relego que tiene la educación y no se ve la importancia para el futuro del desarrollo en todos los aspectos, social, económico de una sociedad. Ujú. Bueno, con respecto a lo que yo sé que cada uno hizo una lectura, la interpretación que cada uno le dé, pues también tiene que estar muy relacionada con sus saberes, con la perspectiva que tienen sobre el ejercicio de evaluar. El punto de partida de la evaluación estaba en una de las preguntas: las necesidades y las características de los estudiantes. ¿Sí? Eso es importantísimo, que el maestro sepa cómo y quiénes son sus estudiantes y en qué condiciones están, a nivel de desarrollo, a nivel emocional, a nivel cognitivo, ¿sí? A nivel social. Nosotros podemos tener 35 estudiantes, 40 estudiantes, 10 estudiantes, y debo estar en la capacidad de conocer al máximo, ¿sí? Una caracterización o un mapa de mi grupo, para poder establecer hasta dónde y con quiénes puedo alcanzar el ejercicio, ¿sí? Yo tengo que tener esa disposición, no solamente de presentar unos contenidos, de usar unas metodologías y de pretender que mis 35, mis 45, mis 10 o mis 50 me respondan de la misma forma, ¿sí? Cada uno aprende diferente, cada uno tiene unos estilos diferentes de asumir el aprendizaje, ¿sí? Y eso pues marca el nivel de hasta dónde quiero llegar con la evaluación. Por eso no puede quedarse solamente en el orden cuántico o en el orden cualitativo, ¿sí? Porque los dos extremos son eh, viciosos, lo podríamos decir así. Porque si yo lo dejo en el plano cualitativo nada más, pues se supone que todo lo que el estudiante haga debería tener aprobación. Y no todo lo que el estudiante hace debe tener aprobación, pero yo también se lo debo decir. Si ustedes se dan cuenta, en la evaluación de la actividad 2, aparte de que estaba indicado en la rúbrica, ¿sí? Cada uno de ustedes en sus grupos lleva una observación o una realimentación muy puntual de por qué el ejercicio estaba bien o estaba incompleto, ¿sí? Porque si la metodología eran 2 fases, unos no me presentaron la fase 1 u otros no me presentaron la fase 2, ¿sí? Pero yo me doy cuenta que el gran grupo, ¿sí? Que hay un 90% que sí hizo los 2 pasos. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Con los que no lo hicieron completo. Eso hace parte de lo que yo debo analizar frente a la actividad y frente a los resultados del aprendizaje. ¿Mm? Entonces miren que todas esas características que uno va encontrando en los grupos de sus estudiantes, pues van marcando el avance. Yo puedo ir así, puedo ir así, o no puedo ir así. Por ejemplo, frente a la solicitud que me hicieron al inicio, que les dije que yo les iba a dar la respuesta al final. ¿Mm? Podemos trabajar en grupo, profe. La tarea 3 tiene harto trabajo. Si ya la revisaron, tiene todo un derrotero, ¿sí?
de tipo cualitativo, de tipo cuantitativo, de una ejercitación, de una aplicación. Yo les hago la propuesta de que lo puedan trabajar, pero no en grupos tan grandes, porque yo sé que ahí hay problemas. Lo pueden trabajar en triadas. Esa es mi propuesta. ¿Ustedes qué dicen? Parece como si hubieran dejado caer, ¿no? Bueno, acá me dicen que nos permita conservar los grupos, pues que yo vi unos grupos de 5. Yo sé que la razón que ustedes me están dando es el tiempo y las condiciones que tienen. Estaría bien, trabajamos materias y tesis juntos. Ay, Dios mío. Dios mío. Esto que estoy haciendo, que está quedando además grabado. pero lo hago porque el ejercicio 2 estuvo en su mayoría muy bien hecho. Sí, se nota el trabajo, el compromiso, el trabajo en equipo. Entonces, pues, está bien. Voy a aceptarles que esta actividad la trabajen en grupo, como están, los mismos grupos que están. Por lo tanto, pues tiene que venir muy bien, ¿sí? Y pues simplemente vamos a seguir el derrotero que está en la guía de la actividad, y en 8 días, cuando nos encontremos, voy a hablar específicamente de la elaboración de las rúbricas, del ejercicio de cómo se hacen las rúbricas. Entonces, pues eso sería lo que habría para compartirles el día de hoy. Espero que esta dinámica que hicimos hoy les hubiera gustado un poquito, que pesar que no todos pudieron lograr el Kahoot, pero bueno. Laura, cuéntame. Laura. Profe, te quería consultar. Nosotros ya estuvimos revisando pues la rúbrica, la orientación de lo que se debe hacer. Esas orientaciones, bueno, es que toca entablar, que sí es como un estándar de evaluación sobre la institución. Esos estándares tienen que estar basados en autores y digamos sustentado el por qué yo pongo ese ítem de evaluación, o de pronto es más un compendio de concientización de lo que nosotros vemos o conocemos de esa institución o entidad. A ver, voy a ir a la tarea, que la bajé y ya no sé ni en dónde la tengo. Espérame que un segundo ya. Porque tengo como sí, eso no, pero estoy harta ya. Vi que era un harto trabajo. Sabía que me iban a decir eso. Yo lo sabía. Es que está bastante largo y de pronto estábamos esperando también un poco tu orientación, porque pues contamos como con 8 días para estar corriendo con todo, pero para hacerlo de buena manera, o sea, para hacerlo de un trabajo de calidad. Entonces sí esperábamos un poquito tu orientación para empezar a trabajar en eso, y pues la mayoría, no sé, hablo por mi grupo, trabajamos los fines de semana, que es como sacrificamos un poquito el domingo, que es para poder como en trabajar todos en equipo, que es como los tiempos que más nos favorecen. Bueno, entonces acá la guía, no sé si la están viendo, no la he compartido. Ya, sí, voy a compartir. Y para ver si nos puedes orientar un poquito para así tener las pautas y empezar, y más bien el otro, uno por lo menos estar orientado si va bien, si le hace falta algo, si necesita mejorar. Bueno, ¿ahí ya la ven? ¿No la están viendo? Sí, ya, yo lo veo. Yo, María Claudia. María Claudia no. Sí, profe, ya se ve. Ya, ustedes sí la ven, pero ahora la mía se perdió. Aquí la tengo. Bueno, entonces acá el ejercicio dice que se debe hacer por fases. Por tanto, es muy importante verificar la coherencia de cada una de las fases. Las fases son, ¿para qué evaluar? La primera fase. Entonces dice que hay que establecer la finalidad, ¿sí?, frente al currículo.
frente a explicar el propósito, bueno, todos estos enunciados que están acá, es importante tenerlos en cuenta para poder argumentar para qué evaluar. Pero voy a hacer aquí una explicación de estos elementos porque es que abajo está el ejercicio del instrumento, del informe, prácticamente es esto, lo del informe. Entonces voy a dar la orientación de lo que nos está presentando aquí las autoras, ¿sí? Que ya lo hemos hecho, que ya ustedes lo han hecho, ¿sí? Y como lo van a hacer sobre uno de los currículos que ya analizaron, pues les va a quedar más fácil. ¿Qué evaluar? Pues nos establecemos todos estos elementos de la evaluación frente a lo que nos plantea este autor, donde los programas de formación pues tienen que estar ligados a ese para qué evaluar, para qué enseñar, todo lo que hemos venido trabajando como elementos del currículo, pues van a recaer en estos enunciados que nos están presentando acá, de las fases que ellas relacionan. ¿A quién va dirigida la evaluación? Pues eso ya también ustedes ya lo han definido, porque lo trabajaron algunos desde los PI de los colegios, otros desde un programa específico. Entonces ya lo tienen también catalogado. ¿Con qué se va a evaluar? Aquí es el ejercicio de escribir el instrumento, ya sea una lista de cotejo, una lista de observación, una encuesta, una rúbrica, eso lo van a definir. El diseño del instrumento pues tiene unas coherencias que aquí lo que hay es toda una instrucción de cómo se hacen las cosas. Pero el informe, que es lo que ustedes deben hacer, ¿sí? Dice: elabore un documento que contenga la siguiente información: contexto en el que se aplica el instrumento, tipo de institución, nivel, aspectos generales del currículo, una página. ¿De dónde sale ese contexto? Pues de lo que han venido trabajando. Sí, entonces voy aquí, Laura, perdóname que ponga ahí tu ejercicio, pero por ejemplo allá ustedes hicieron un ejercicio sobre el programa de entrenamiento físico, de lo que ustedes hacen ahí en la Andina. Entonces, pues ahí es simplemente el tipo de institución, entonces institución universitaria tal, con todos los datos que tienen allá en la página web, los que hicieron por allá un PI, que también me lo mandaron muy bien explicado, ahí tienen toda la información, en una página. Luego dice informes sobre el instrumento, propósito, justificación, criterios, categorías y actividades de validación, 1 o 2 páginas, la información del instrumento. Entonces, si ustedes van a hacer una lista de cotejo, le deben hacer una lista de cotejo, un instrumento, un quiz, un ensayo, una rúbrica, lo que vayan a hacer, pues le tienen que hacer el objetivo, el propósito, la justificación, qué criterios van a evaluar, ¿sí? Frente a qué, deben definir si lo que van a evaluar es una actividad de tipo práctica, una actividad colaborativa o es una actividad individual. Ustedes lo definen y lo tienen que mirar ahí y dejarlo plasmado en 2 páginas. Y el instrumento debe tener esta estructura, ¿cierto? Pero esta estructura es solamente si el instrumento no es una rúbrica, porque si es una rúbrica, la estructura es otra y las características de la rúbrica son otras. Entonces yo les pido que vayan avanzando en estos 3 primeros puntos, y quienes se decidan ir por una rúbrica, que es lo más sensato para evaluar, en 8 días yo presentaría todas las características de la rúbrica. Ahí tienen un documento en la página, en el aula, el último documento sobre las rúbricas está muy completo, ¿sí? Pero igual ustedes pueden buscar información, que hay bastante, sobre cómo se elabora una lista de cotejo, una lista de chequeo, una lista de verificación, un taller de trabajo colaborativo. Entonces ustedes pueden ir haciendo todo ese ejercicio. Eso es lo que deben entregar. Lo que deben entregar es lo que dice acá, el informe. Lo que está anterior a esto, que evaluar para quién, eso ya lo hemos venido haciendo en la tarea 1 y 2. ¿Preguntas?
A ver, Sandra. Entonces, profe, tomamos el currículo del eje 2, el que escogimos, y con base en ese hacemos todo como el currículo. El propósito, la justificación, los criterios que para evaluar ese currículo, una rúbrica, y ya, básicamente es eso. Sí, el documento que deben entregar tiene como 4 o 5 páginas. Ok, profe, gracias. Laura. Mi duda era parecida a la que tiene mi compañera Sandra. Es, obviamente todo el contexto es la institución que ya hemos seleccionado, con la que ya tenemos familiarizado el tema. Sí. Y los que están ahí, o sea, lo de propósito y eso, es el propósito de por qué nosotros evaluamos el currículo o el propósito de ese currículo para con los estudiantes. No, ya en ese momento deben definir el tipo de actividad. Llévalo. Ok, o sea, sí, ahí ya, o sea, ahí ya tienen que ir, ya ahora sí, aquí sí van al microcurrículo, a lo que pensaban hacer en la primera actividad. Aquí ya vamos con una asignatura como tal. Aquí ya van a buscar una asignatura, entonces en ese plan de estudios, a ver, así como a términos generales, entonces en ese plan de estudios estamos formando profesionales en deportivo, ¿cómo es? Entrenamiento deportivo, ¿cierto? Es lo que ustedes hacen. Eso, el currículo o el plan de estudios tiene 3 ejes de formación: el institucional, el especializado y el de emprendimiento, por decir algo. No, yo estoy aquí. En el especializado tenemos unas áreas de formación en salud no, eso no sería salud, eso sería cuerpo humano, es que es fisiología, por decir algo. ¿Cierto? De fisiología vamos a trabajar o vamos a ubicarnos en la asignatura de que dígame nombres. En una área general escoger una asignatura. Es escoger una asignatura. Esa asignatura se enseña para qué. ¿A quién está dirigida? Estudiantes de tercer semestre. Bueno, yo qué sé en qué semestre se da. ¿Sí? Eso es, ¿ya? Y esa asignatura es de tantos créditos y en esos créditos hay 3 unidades. Vamos a coger la unidad 1. Desde la metodología de la unidad 1, el proceso de evaluación dice que es trabajos colaborativos o trabajos de práctica, cualquier cosa, lo que diga ya. Y ya ubican el contexto. Así perfecto. Es como se ubica. O sea, aquí ese contexto a ubicar en esas 2 primeras páginas que dice acá, el contexto y la información el contexto es eso. ¿Sí? Ya la información del instrumento. Entonces, si vamos a realizar un instrumento para la unidad 1, una actividad colaborativa, entonces aquí comienzo a hacer toda la aplicación del instrumento. Pero como ustedes conocen el currículo, conocen los temas, conocen todo lo que hay ahí, pues les va a quedar más fácil. Sí, exacto. ¿Sí? Gracias por la aclaración, profe, porque como pues nosotros dentro del pensum tenemos casi el 60% es práctico, digamos, actividad currículo para solicitar actividad física que es práctica. Digamos que se podría hacer una lista de observación, pues porque las actividades son prácticas, entonces si el estudiante reconoce, identifica los conceptos básicos de la actividad física, si identifica los tipos poblacionales a los cuales hace la actividad física, si conoce las capacidades aeróbicas, aeróbicas, los rangos de nivelación de los... así como un ejemplo. Sí, claro. Entonces ya lo que ustedes van aquí a presentar es, bueno, esta actividad que tiene el currículo, sea en el ejemplo de Laura o sea en el ejemplo de los que están trabajando en colegios, en un instituto técnico, que por allá me presentaron también otro de los que recuerdo, escogen eso, o sea, ya vamos a ir al microcurrículo, ¿sí? A la asignatura. Ok, sí. Por eso yo les decía en la primera actividad, no, antes de ir a su currículo, lo que ustedes saben, tenemos que mirar eso, cómo es que llegó allá. En este momento ya con lo que hemos recorrido, ya ustedes saben cómo es que llegaron a un plan de estudios y a una asignatura y por qué la institución lo contrató para dictar la asignatura X o Y. ¿Sí?
Sandra, cuéntame. Profe, una pregunta. ¿Es necesario y obligatorio tomar el penso en el currículum que se tomó en el eje 2 o podemos retomar uno de las propuestas adicionales? Porque mi pregunta, nosotros escogimos el currículo de ingeniería de uno de nuestros compañeros, pero Ajá. tenemos un currículo que nos queda más fácil para hacerlo con respecto a donde trabajamos o donde trabajan nuestros compañeros. Entonces es más fácil en una institución, por ejemplo el SENA. Entonces lo cambiaría, es posible. Es posible porque yo tengo el derrotero de todos. Por eso era que en el ejercicio 2 yo les pedía que cada uno me dijera, ¿sí? En qué estaba formado, ¿sí? Presentaban unos elementos y elegían uno de los que ustedes quisieran, pero sí, lo pueden cambiar, no hay problema. Ok, gracias. Sí, señor. Entonces puntualizamos. Van a hacer el trabajo colaborativo otra vez, en virtud de que ya tienen una trayectoria y han venido unificando información para este ejercicio 3. Y la ubicación de la actividad 3 es específicamente en el microcurrículo, una asignatura de ese plan de estudios de esa institución, y ya empezará a desarrollar no solamente la actividad, sino el ejercicio mucho mismo de la evaluación. Para evaluar el currículo, no, para evaluar la asignatura, la actividad. No es todo el currículo, porque si no, pues imaginen, eso tendrían que hacer un montón de cosas. No, por eso necesito que se ubiquen en esa institución, en ese plan de estudios, en un eje de formación o en un grupo, en un eje temático, no sé cómo se llaman, y en una asignatura, y de esa asignatura una actividad. ¿Sí? Pero no vamos a ubicarnos en la actividad, vamos a ubicarnos es en la temática. Entonces el tema es, bueno, voy a hacer un ejercicio en colegio. Entonces el colegio, la institución tal, ¿sí? Con tales características, tiene básica secundaria, tiene el área de ciencias naturales, ¿cierto? El área de ciencias naturales se desarrolla a través de metodología colaborativas, de metodologías de talleres, bueno, como lo tengan en el colegio, y a partir de esto vamos a evaluar la unidad de los ecosistemas regionales, por decir alguna cosa. ¿Sí? Entonces, en ese ejercicio de ubicar la temática de una unidad, ya en educación básica y en la media manejamos unidades temáticas. Entonces, en esta unidad temática vamos a proponer el instrumento de evaluación para la unidad, no para una clase. ¿Mm? Bueno, Laura, cuéntame. Laura. Profe, mil disculpas. Es necesario también, como hicimos con el currículo, adjuntarte el microcurrículo para que tú veas la relación. Si me lo dejan bien descrito, no es necesario. Desde que yo vea la secuenciación en el contexto, no es necesario. Listo. Y aparte de hacer el instituto, es necesario con es necesario basados de pronto en autores y eso llenamos la justificación. Sí, en la justificación, o sea, en la justificación sí hay que no tanto del autor, es más que desde lo que ustedes ya han leído y todo tengan una apropiación del lenguaje pedagógico, ¿sí? No necesito la cita como la cita textual con la norma APA, no, pero sí, por ejemplo, si se van a tomar elementos de los que están propuestos en las lecturas, entonces en la lectura de fulano de tal, 2000 tal, se expresan elementos como tales. Además, ya con lo que han hecho desde lo que han tomado de Cole, de Posner, de Lunch, de todos esos autores que han sido referentes en este seminario, pues ya ustedes también van manejando
no solamente el autor como tal y la cita como tan puntual, pero sí se van, su bagaje de argumento tiene que irse fortaleciendo. Listo, profe, y llenamos ese instrumento, o sea, Sí, aparte de diseñarlo, lo complementamos, o sea, claro, lo evaluamos. el instrumento hay que irlo diseñando, ¿sí? Ustedes encuentran muchísimos ejemplos en, de rúbricas, por ejemplo, hay como 5 sitios que ya tienen unos bancos de rúbricas impresionantes, ¿sí? Frente a las actividades. Entonces las mismas universidades ya tienen sus propios bancos también, ¿sí? En la parte de la coordinación académica tienen sus bancos de rúbricas o de listas de cotejo o de cómo evaluar eh, el, el ejercicio de producción académica en un escrito. Eso también ya lo tienen. Sandra, cuéntame. Sandra. Profe, sí, señora, justamente eso, porque pues, lo que estaba preguntando la compañera de hacer citas, pues me perdí, pero usted ya aclara que obviamente es un currículo, un microcurrículo, una asignatura, hacer una propuesta de evaluación para una unidad y no tiene que llevar obviamente citas bibliográficas ni nada de eso, sencillamente es una apropiación, como usted lo nombra, del lenguaje. Sí, Gracias. señora. Bueno, Sandra. Bueno, listo. Entonces, pues, como de costumbre, les enviaré el correo dándoles, porque quienes no estuvieron acá en el encuentro hoy, pues, obviamente van a tener muchas preguntas frente a lo que hicimos hoy, pero la idea es que ustedes se ubiquen en este ejercicio ya en el microcurrículo. Esa es la clave. ¿Vale? Entonces, pues que tengan una feliz noche entonces para todos y, y ánimo para trabajar. Y muchas gracias. Chao, Juan Carlos, María Claudia, Sandra, Rosemary, Manuel, Laura, Joana, Vianney, bueno, todos.